Buenas noches, profesor. Mi nombre es Brian William Mendoza Canto y hoy día voy a mostrar mi examen parcial. Bueno, tenemos como caso número 1 el diagnóstico de diabetes mediante IA. El contexto del problema es que en un hospital especializado en enfermedades metabólicas se ha implementado un sistema de inteligencia artificial para predecir el riesgo de diabetes en pacientes. Este modelo de predicción evalúa ciertos factores médicos y estilos de vida para emitir una alerta temprana sobre posibles casos de diabetes tipo 2. Los factores de clave utilizados por el sistema son que el paciente tiene una glucosa elevada en sangre o el paciente tiene obesidad. H, el paciente tiene historial familiar de diabetes. El modelo utiliza una combinación de estas variables para determinar el riesgo alto mediante la siguiente fórmula, como se puede mostrar aquí en pantalla. Tenemos objetivos del caso. Número 1, implementar un sistema basado en la lógica profesional que prediga si un paciente tiene riesgo alto de diabetes. 2, evaluar la validez de la proposición mediante una tabla de verdad. 3, determinar si la proposición es una tautología, contradicción o contingencia. En el siguiente muestro cómo lo he elaborado tanto la pregunta número 1 en Python, el código Python, la pregunta número 2 y la pregunta número 3 en una hoja a mano. En el siguiente muestro el código elaborado en Python, donde nos pide un sistema basado para predecir si tiene un riesgo. Escribí print 3 veces para darle una decencia al momento de correr el código. Definir la palabra riesgo de diabetes con las letras o con las variables G en booleano, O en booleano, H en booleano y hacia una cadena de texto. Escribí 3 veces comillas, ya que esto le dicen docstring, y puse un comentario especial donde mostraba la expresión lógica y las variables G, glucosa elevada, O, obesidad, H, historial familiar de diabetes. Escribí la variable primero, donde me refiero a la primera parte de la tabla de la verdad, donde está G unido con O y unido IH. La segunda región de la tabla, donde no G bicondicional con O, y la palabra riesgo, donde contienen tanto la primera región unido con O, segunda región, y esto retornado si es verdadero como riesgo alto. Si la letra de riesgo sale falso, entonces llega a ser, nos bota un riesgo bajo. Escribí la función if, donde escribí name equivalente a mind, para poder mostrar unos ejemplos dentro de una lista donde secuencialmente pongo tanto verdaderos como falsos de estas 3 variables. Escribí la función y para contar las letras G, O y H con la función enumerate, donde va a enumerar, y escribir la variable resultado llamando a la variable de riesgo de diabetes, donde están contenidas las letras o las variables, en este caso G o H. Escribí print para imprimir el texto, o mejor dicho, este sistema en pantalla con las variables G o H y mostrar el resultado, si es un riesgo alto o bajo. En la derecha podemos mostrar tanto el sistema basado en la lógica proporcional, como el ejemplo 1, G es verdadero, O es verdadero, H es verdadero, entonces el paciente tiene un riesgo alto. En el ejemplo 2 tenemos que si G es verdadero, O es verdadero, H es falso, entonces es un riesgo bajo. Y así sucesivamente, hasta el ejemplo número 8, donde si G es falso, O es verdadero, O es falso, hemos dicho, H es falso, entonces el paciente tiene un riesgo bajo. En el siguiente nos pedía evaluar la validez de la proposición mediante una tabla de la verdad. Nuevamente escribí 3 veces print para darle una decencia al momento de correrlo. Escribí las variables G o H con sus respectivas secuencias de verdaderos y falsos. Y escribí print para mostrar la tabla de manera más decente. Escribí la función
con la letra I en el rango de 8, ya que son 3 variables, y escribir las variables disyunción unido con conjunción, donde viene a ser igual a G unido con O, I, O, unido con O, I unido con I, H. Y la bicondicional del no G con bicondicional con O. Y el resultado de esas dos variables unidas con O. Imprimir las letras G, O y H, las variables disyunción, conjunción, resultado y bicondicional, para que se muestre de una manera gráfica más decente. La tercera era determinar si la producción lógica es una tautología, una contradicción o una contingencia. Una vez arrancado el programa, nos muestra que la matriz principal llega a ser verdadero, falso, verdadero, 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 falso y falso. Lo que se puede decir que esta proposición es una contingencia. En el siguiente caso, número 2 de estudio, nos dice una predicción de fraude con tarjetas de crédito. El contexto del problema es que en un banco internacional ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial para detectar fraudes de transacciones con tarjetas de crédito. Debido a la alta incidencia de fraudes financieros, el sistema evalúa cada transacción en función de ciertos patrones de riesgo. Los criterios utilizados por el modelo son T, la transacción se realiza en un país diferente al del usuario; M, el monto de transacción es mayor al promedio histórico del usuario; P, el pago se realiza en un horario inusual. El sistema de IA determina si la transacción es fraudulenta, con la siguiente fórmula lógica que podemos ver aquí en pantalla. Los objetivos del caso es: 1, implementar un modelo de detección de fraudes basados en tablas de la verdad. 2, analizar si el modelo de predicción es una tautología, contradicción o contingencia. 3, optimizar la seguridad de las transacciones financieras en función de esta lógica. El siguiente, muestro cómo elaboré la número 1, la número 2, la número 3 en una hoja a mano, donde la número 1 la he escrito en código Python, donde lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. En el caso 1 nos pide implementar un modelo de detección de fraudes basado en la tabla de la verdad. Escribí print para poder dar una decencia y escribí, mejor dicho, definir la letra, evaluar el fraude, donde pongo las variables T en booleano, M en booleano, P en booleano, con una cadena de texto. Nuevamente escribí un comentario especial con las 3 comillas que le llaman docstring. Escribí las variables parte 1, lo que me refiere a la parte de la expresión lógica, la primera parte, donde está contenido T y M condicional con P. La parte 2, donde tengo a no T unido con OM. Y la variable F, donde están contenidas la parte 1 unido con I y la parte 2. Tengo también nuevamente escribir retornar o return, botando la palabra fraude, sale verdadero en estos casos, y también no fraude en caso que una de las secuencias no sea falsa. Escribí la función if con la letra name equivalente con la palabra might, donde puse los posibles ejemplos o los 8 ejemplos dentro de una lista con la secuencia de tanto verdaderos como falsos, ya que son 3 variables. Escribí la función para poder contar las variables T, M y P, y con la función enumerate para botar los ejemplos. Resultando esto igual a, llamando la variable evaluar fraude, imprimir el ejemplo con las siguientes letras como T, M, P y el resultado, si es un fraude o no fraude. Corriendo el programa, en la parte derecha nos muestra que
Si en el primer ejemplo, si T es verdadero, M es verdadero, P es verdadero, entonces viene a ser un fraude. En el segundo ejemplo, si T es verdadero, M es verdadero y P es falso, entonces no es fraude. Si en el tercer ejemplo es T verdadero, M falso, P falso, P verdadero, entonces también es un no fraude. Y así sucesivamente hasta el ejemplo número 8, donde si P es falso, M es falso, P es falso, entonces también es un fraude. En el siguiente, número 2, en el siguiente objetivo nos pediría analizar si el modelo de predicción es una tautología, una contradicción, una contingencia. Nuevamente escribir print a darle de esencia, escribir las variables T, M y P con sus respectivas secuencias de verdaderos y falsos, escribir print para mostrar la gráfica al momento de correr, escribir la función para con la letra I en el rango de 8, ya que son 3 variables, las variables de disyunción y condicional, nuevamente escribir la disyunción y escribir la variable resultado número 2, donde unía el resultado de la disyunción con la condicional y unido con I con la disyunción de la palabra, de las variables no T y M. Escribir print de las letras M, T, P, disyunción, guión condicional, resultado número 2 y disyunción para mostrar al momento de correr. Como se muestra al momento de correr, nos sale que en la matriz principal tenemos verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, verdadero. Lo que llega a decir que esto es nuevamente una contingencia, pues tiene tanto verdaderos como falsos. El número 3 nos dice cómo se puede optimizar la seguridad de las transacciones financieras en función de esta lógica. En este caso, según yo, disculpen, creo que se me cortó mi señal. Ya. Bueno, en la 3 nos pide optimizar la seguridad de las transacciones financieras en función de esta lógica. Bueno, según creo que se tendría que agregar. Disculpen, disculpen, profesor, se me está cortando la señal. Ya. Se tendría que agregar más variables como, por ejemplo, como la frecuencia de las transacciones o otros factores, o también se podría agregar 2 o 3 pasos para verificar si la transacción puede ser fraudulenta y también solicitar una confirmación adicional. El tercer caso de estudio número 3, diagnóstico de cáncer del pulmón con IA. El contexto es que en un hospital especializado con enfermedades respiratorias, un equipo de médicos e ingenieros de datos han desarrollado un modelo de inteligencia artificial para predecir el riesgo de cáncer de pulmón. Este modelo ayuda a la detección temprana basándose en 3 factores críticos. Las variables consideradas del modelo son S, el paciente fuma regularmente, C, el paciente tiene una tos persistente, R, el paciente ha estado expuesto a radiación en su entorno laboral. El modelo predice el riesgo alto de cáncer de pulmón con la siguiente fórmula lógica, como se muestra aquí en pantalla. También tenemos el objetivo del caso, como 1, desarrollar un sistema basado en la lógica proposicional para la detección de riesgo de cáncer de pulmón. 2, evaluar el modelo mediante una tabla de verdad. 3, determinar si la proposición lógica es una tautología, contradicción o contingencia. Aquí en el siguiente puedo mostrar cómo he escrito a mano la primera pregunta que nos pide un sistema basado en la lógica profesional. En este caso escribí en código Python
Y también elaboré la tabla de la verdad de la pregunta número 2, que es evaluar el modelo mediante una tabla de la verdad. Y la pregunta 3, que era también determinar si es una tautología, contradicción o continuidad. Disculpen, me ha cortado mi señal otra vez. Ya. Continuando, muestro aquí que el primer objetivo nos muestra que mostrar un sistema basado en la lógica proposicional. Escribí print 3 veces para darle una decencia al momento de correr el código. Definí la letra de detección de cáncer con las variables, con las letras de las variables C en booleano, S en booleano, R en booleano, una cadena de string. Escribí un comentario especial donde muestro las variables de S, el paciente fuma regularmente; C, el paciente tiene tos persistente; R, el paciente ha estado expuesto a radiación; y escribir las variables de parte 1, donde muestro la primera parte de la tabla, donde tengo a C, disyunción exclusiva unida con OR, y la parte 2 de la parte de la expresión lógica, donde tengo a no C unido con OS. Y la variable detecta, que es igual a la parte 1 unido y con la parte 2. Esto retornando, y sale cáncer en la secuencia, llega a ser algunos verdaderos, llega la palabra cáncer como cáncer detectado, y si la detecta sale como secuencia no falsa, entonces saldría como no detectado. Escribiendo nuevamente la palabra, hemos hecho la condicional if del name, if con la letra name, equivalente a la palabra might, para poder dar un formato de ejemplos dentro de una lista donde pongo tanto verdaderos como falsos, y escribiendo la función. Disculpen si me corta mi señal. Ya. Escribiendo aquí con la condicional para, con las variables S, C y R, en la función enumerate, dando los ejemplos del 1 hasta el 8, y escribiendo la variable resultado, llamando la variable detección de cáncer. Y esto imprimiendo el ejemplo I, ejemplo de llamando a S, C y R, y votando como el resultado, que es un cáncer detectado o no detectado. Arrancando el programa, nos muestra que en el primer ejemplo, si S es verdadero, C es verdadero y R es verdadero, entonces se tiene un cáncer detectado. En el ejemplo 2, si S es verdadero, C es verdadero, R es falso, entonces nos sale como no detectado. En el 3, si S es verdadero, C es falso, R es verdadero, entonces es un cáncer detectado. En el ejemplo 4, si S es verdadero, C es falso, R es falso, entonces también nos sale que es un cáncer detectado. En el ejemplo 5, si S es falso, C es verdadero, R es verdadero, entonces sale como no detectado. En el ejemplo 6, si C es falso, si S es falso, si C es verdadero, R es falso, entonces nos sale como no detectado. En el ejemplo 7, si S es falso, C es falso, R es verdadero, entonces sale como cáncer detectado. Y en el ejemplo 8, si C es falso, si S es falso, si C es falso y R es falso, entonces nos sale como cáncer no detectado. En el
Disculpen, tengo problemas nuevamente con el internet. En el siguiente objetivo nos muestra que evaluar el modelo mediante una tabla de la verdad. Escribir print tres veces para darle una decencia. Escribir las variables S, T y R con sus respectivas secuencias de verdaderos y falsos. Print nuevamente para dar un buen formato al momento de correrlo, de la gráfica. Escribir la función para con i en el rango de 8, ya que son 3 variables. Escribir la variable exclusión y disyunción, pues contiene adentro C, exclusión, ¿está bien? Disyunción exclusiva con C unido con O, R. Y disyunción, pues tengo a no C unido O con S. Y la variable resultado 3, ya que combina tanto la variable de exclusión, disyunción y con con la variable disyunción, que es no C unido con OC, no C unido con OS. Escribí print con las letras C, S, R, exclusión disyuntiva, resultado 3, disyunción, para correr el gráfico, para mostrar el gráfico, mejor dicho. Y también la número 3 nos pedía que si la proposición es una tautología, una contracción o una contingencia. Una vez arrancado el programa, podemos ver que la matriz principal llega a comenzar con verdadero, después con falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero y falso. Lo que esto responde a la pregunta número 3. Y se determina que la proposición lógica mostrada es una contingencia, pues tiene tanto verdaderos como falsos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y disculpen por la conexión.